Es imposible atraer un demonio y esperar que estos cumplan alguno de tus caprichos. Es estúpido creer que el rey del infierno aparecerá para jugar un simple juego con un mortal, que de todos modos ya está condenado. Nada de eso es posible. Uno de estos rituales no te traerá nada bueno, pero si eres ingenioso y muy malvado, sí podrías utilizar la invocación de un demonio para tus propios fines. Aunque créeme, al final, tú serás quien más sufrirá. Antes de iniciar con los pasos necesarios para invocar demonios, te aconsejo que solo escuches lo siguiente a modo de entretenimiento y que jamás lo intentes, pues hay pasos que en verdad pueden deteriorar tu salud mental y física, sin importar el resultado final. Ahora sí, vamos con el ritual más terrorífico para invocar demonios, y el testimonio de una persona que asegura haberlo hecho. Jamás podrás jugar con un demonio, es imposible, en cuyo caso los demonios juegan contigo, se divierten con los humanos tan estúpidos como para llamarlos. Es una verdadera diversión para ellos que pienses que tú, un simple mortal, puede dominarlos o pedirles favores. Al hacer este ritual de invocación, les estás regalando todas las armas para que te destruyan, pero a ti no te importa, ¿verdad? Solo buscas emociones fuertes, o crees que esto es una tontería y quieres desmentir el mito. Cual sea tu motivación, no importa. Todos los que han practicado este ritual de invocación son unos idiotas condenados a muerte. No necesitas mucho para matarte, y lo mismo aplica para este ritual. Necesitas un espejo lo suficientemente grande para reflejar tu rostro y al menos 20 centímetros por encima de tu frente. Más adelante sabrás por qué necesitas poder ver detrás de ti. Se requieren 2 velas colocadas una a cada lado cuando te estés viendo en el espejo. Es obvio que al principio ambas deben estar encendidas, por lo que no olvides llevar algo para prenderlas. Requieres una navaja y tener el valor para cortarte a ti mismo. Debes llevar unos tapaoídos o unos audífonos lo suficientemente gruesos para que no escuches absolutamente nada. Esto es sumamente importante. Solo debes ser capaz de oír tu propio corazón. De lo contrario, no servirá nada de lo que harás. Por último, el lugar en donde hagas el ritual es lo más importante. Debes estar completamente solo y en una habitación muy pequeña. De unos 2 metros por 1,5 sería lo apropiado. Un baño sirve, pero el requisito principal es que tenga una ventana que apunte al exterior. No importa si estás en el segundo piso o en el piso número 10, lo que importa es que la ventana dé al exterior. Ahora sí, ya que tienes todo, debes hacer lo siguiente. Coloca el espejo frente a ti. Tú, por otra parte, debes darle la espalda a la ventana. Acomoda el espejo de tal modo que te veas reflejado tú y la ventana a tu espalda. Enciende las velas y colócate los tapones. Aplaude frente a tu rostro y asegúrate que no puedes escuchar nada. Ahora apaga las luces o tu lámpara. Coloca una vela a tu derecha y otra a tu izquierda. Mírate en el espejo unos minutos. Si apenas puedes ver tu rostro, puedes continuar. Toma el cuchillo y corta la palma de tu mano. No importa cuál. Lo que importa es que escribas tu nombre por encima del espejo. Cuida no manchar tu reflejo. Por último, apaga la vela que está al lado de tu mano ensangrentada. Solo debe mantenerse una encendida. Lo que sigue es solo esperar un poco. El tiempo varía dependiendo de tu valor para los seres demoníacos. Pueden ser unos segundos o varios minutos, pero tarde o temprano aparecerán. La espera puede ser absolutamente agónica, pues tu corazón inevitablemente comenzará a latir con fuerza y gran velocidad. Muchos desean abandonar en este punto, pero debes aguantar un poco más. Sabrás que tuviste éxito cuando algo aparezca en la ventana a tu espalda. No te voltees. Eso que está allí no es el demonio al que debes temer. De hecho, cuando ves a este ser, tendrás una oportunidad de escapar.
Si deseas abandonar en este momento, utiliza la sangre que aún debería emanar de la palma de tu mano y cubre de la mejor forma posible tu reflejo. Luego, corre como alma que lleva el diablo y no mires atrás. Esto evitará que el demonio te ataque de momento, pero con el paso del tiempo inevitablemente te hallará. Para tu fortuna, solo será el demonio que apareció detrás de ti, y éste te dará una muerte piadosa cuando te encuentre. Después de todo, sabe tu nombre y conoce el aroma y sabor de tu sangre. Por otra parte, si deseas continuar, aquel demonio que está en la ventana golpeando el cristal con una fuerza tal que parece que lo romperá en cualquier momento, pero no lo destruirá y no entrará por ti, porque sentirá miedo del demonio que se acerca, el demonio que está justo delante de ti, el que a cada segundo se acerca más y más. Sabrás que ha llegado cuando tu reflejo comience a actuar de modo distinto. Sonreirá y sus rasgos se harán aterradores y demoníacos. Ahora puedes tomar una decisión que no influirá en nada a tu destino: salir corriendo del lugar, o puedes esperar a que la vela se apague por sí sola. Aunque es imposible aguantar tanto tiempo, el terror será demasiado y aquel demonio ahora está atado a ti. Te seguirá hasta que no soportes más. La persona que publicó este ritual en la Deep Web asegura que el horror al que se vio sometido fue mucho peor de lo que habría imaginado. Su motivación era hacer sufrir a su madre con el demonio, que se aferraría a él después de hacer el ritual. Y si bien funcionó, lo que pasó después de la muerte de su madre fue algo completamente insoportable. No pude aguantar la visión de mi reflejo, por lo que salí corriendo del lugar mientras me quitaba los tapones de los oídos. Toda aquella experiencia había sido mucho más horrible de lo que había imaginado. El demonio que apareció en la ventana no golpeó el vidrio con la mano, más bien lo hizo con la cabeza. La imagen de su rostro deformado, precipitándose hacia el cristal, fue verdaderamente espantoso, pero lo soporté, con tal de hacer sufrir a mi madre, aunque todo mi valor desapareció cuando el demonio, que en verdad era el que esperaba, se hizo presente. La manera en que destruyó mi imagen y la recreó a su semejanza fue simplemente insoportable, pero en definitiva, lo peor fue cuando se detuvo mi corazón y una voz gutural y demoníaca me dijo: Ya eres mío. Salí corriendo del edificio en el que hacía el ritual tan rápido que ni siquiera me di cuenta cuando llegué a casa. Mi madre estaba tan borracha que estaba tirada en el suelo, por ello no me dijo nada. Pero esta vez no agradecí que la perra estuviera inconsciente, porque por primera vez en mi vida había algo a lo que le temía más que a mi madre. Desde ese día hasta hoy, mi vida, que antes consideraba un infierno, lucía como un momento de alegría plena. Aquel demonio no solo me provocaba pesadillas tan horribles y realistas que me hacía saltar de terror de la cama, además, se aparecía todo el tiempo, en cada cuadro de oscuridad, al girar en cada esquina, o sobre el techo de una habitación oscura. No había sutileza alguna, se mostraba en toda su abominable y aterradora gloria. Los destrozos que produjo en la casa eran tan terribles que produjeron un miedo en mi madre que por segundos me hacía feliz, pero luego el miedo regresaba con mucha más fuerza. Supongo que esto se debía a que sabía que aquel ser venía por mí. Mi madre murió de un paro cardíaco cuando el demonio comenzó a lanzar la vajilla por los aires, mientras la mesa y las sillas salían disparadas al techo, con una fuerza tal que las hacía a pedazos. Ver a la obesa perra en el piso, fulminada por el terror, no me hizo sentir alegría alguna, solo más miedo y el terror continuo, haciéndose mucho peor con el paso de los días. Ese maldito demonio se llevó el cuerpo de mi madre y adquirió su apariencia para atormentarme con su imagen, de un modo
mucho más terrible que lo que esa horrible mujer me había hecho en vida. A veces despertaba con el cadáver desnudo y putrefacto de mi madre sobre mí. Su cara podrida y su fétido aroma me producían arcadas, pero no podía quitármela de encima, porque pesaba mucho. Solo me liberaba cuando el demonio se cansaba de mis chillidos, y cuando me mantenía despierto, su imagen se aparecía en todos lados, siempre desnuda y en estado de putrefacción, maldiciéndome, riéndose de mí y lanzándome objetos directo a la cabeza. Me es imposible continuar con vida pese a haber obtenido lo que quería, pero como sí resultó y como al final obtuve lo que siempre deseé, dejo los pasos de este ritual por si su odio es mucho más poderoso que el mío, pero se los dejo con una advertencia. Al final de sus días, ustedes serán los que más sufrirán. A lo largo de los años, diversos artistas han creado hermosas obras de arte, algunas tan fieles a sus modelos, que parecen ser capaces de generar las mejores fotografías. Otros, por su parte, crean escenas fantásticas y criaturas que la naturaleza jamás podría diseñar. Por otra parte, existen los artistas que crean cosas que parecen extraídas de una pesadilla. La sangre, deformaciones y mutilaciones son solo algunos de los recursos que utilizan a la hora de crear sus espantosas obras de arte. Ejemplos hay muchos, pero el artista del que les hablaré ahora no fue censurado por su arte impactante y absolutamente aberrante. Fue eliminado por completo de la historia. Sus obras fueron quemadas y él no solo fue eliminado a nivel social, también fue borrado de este mundo, desaparecido de la noche a la mañana, y todo registro sobre él también fue eliminado. Pero, ¿por qué? ¿Acaso vivía en una época demasiado puritana? ¿Sus obras blasfemaban en tiempos muy religiosos? ¿O el nivel de detalle en sus trazos creaba escenas sexuales mucho más explícitas que lo que la sociedad del momento podía tolerar? No, el hombre conocido como Koji Sakurai nació en 1993 e hizo público su primer dibujo en el año 2015. Así es, hace apenas unos cuantos años, este hombre mostró su arte, uno que era extraño y aterrador a partes iguales. Pero en una época en la que el mundo ya no es puritano, es más, en una sociedad donde nadie es realmente bueno o inocente, ¿cómo es que este artista pudo impactar tanto en los pocos que conocieron su arte? Bueno, es difícil intentar explicarlo con palabras, pues sus potentes trazos decían más que 1000 palabras. Pero como ya no existe ninguna de sus obras, tendrán ustedes que hacer parte del trabajo. Yo me limitaré a decirles lo poco que mis ojos, llenos de cataratas, pudieron ver, o mejor dicho, comprender, y lo que las personas, absolutamente aterradas al ver sus dibujos, decían de los mismos. Fui un amigo de Koji Sakurai, aunque creo que la palabra amigo es mucho decir, pero supongo que para sus estándares de vida, yo sí que podría ser considerado para él como un amigo. Antes de que su madre muriera en 2011, me pidió que cuidara de su hijo, pues ella era todo lo que le quedaba, y Koji era un hikikomori. De no haberle llevado comida, estoy seguro de que habría muerto un par de meses después de la muerte de su madre. También, y es importante aclarar, Koji Sakurai, hasta donde yo tenía conocimiento, jamás había dibujado a un nivel profesional. Nunca llevó un curso o algo similar, por lo cual me sorprendió mucho al saber que uno de sus dibujos había ganado una fama importante en pocos días. Claro, aunque quisiera mostrármelo,
Yo no podía ver bien, por lo que enseñármelo sería estúpido. Aún así le pregunté sobre su arte. Él, por vez primera en su vida, me habló con cierta emoción. Me dijo que después de la muerte de su madre comenzó a dibujar en una única hoja de papel, la que había hecho pública y vendido casi 5 años después. Así es, ese único dibujo le había tomado 5 años en concluir. No sabía muy bien qué decir. Era digno de admiración, claro que sí, pero la ganancia no valía el tiempo. Aunque no dije nada, solo estaba feliz de su felicidad. Antes de despedirme, me pidió que echara un vistazo a su próxima obra de arte. Me dijo que ya casi la acababa, lo cual me impresionó. Quizás había mejorado, pero me pareció raro que en solo unas semanas ya estuviera lista, lo que él llamaba su nueva obra maestra. Quizás el dinero lo había hecho desvariar un poco. Quiero decir, todos podemos tener un golpe de suerte, pero no dije nada y vi, aunque entre muchas comillas, lo que estaba haciendo. Mi vista era terrible en aquellos días. Ni siquiera los lentes más gruesos me permitían ver lo que decía un espectacular a 5 metros de distancia. Pero aún así podía darme una idea de lo que estaba frente a mí, cosa que no ocurrió con el dibujo de Koji. Solo vi una enorme mancha y nada más. Al notar cómo entrecerraba los ojos, el joven me dijo que en el anterior se había esforzado en el surrealismo, algo que no podrías entender en los primeros días o semanas, pero este era más veloz y que su impacto real se mostraría en pocos días. La curiosidad me invadió y maldije no poder ver prácticamente nada. A pesar de mi gran fortuna, nunca pude encontrar un tratamiento para la espesa nube que se formaba en mis ojos, aunque al poco tiempo agradecí mi pésima vista, pues fue lo que me salvó la vida. Como Koji había profetizado, su nuevo dibujo fue un total éxito en la pequeña ciudad donde residíamos, pero algo había comenzado a aterrar y llamar la atención de los pobladores, algo que afortunadamente dejó los logros de Koji en las sombras, y eso fue los reportes de numerosos suicidios. Como es bien sabido, en esta parte del mundo no son tan extraordinarios, pero lo que sí que era extraño eran las personas que habían muerto. 3 dueños de las obras de Koji, algunos de sus amigos muy cercanos y al menos un familiar de ellos, usualmente la esposa, y si tenían hijos en casa, estos también se suicidaban. Todo ello era muy extraño, pero en aquel momento solo pensé en recuperar los dibujos de Koji. No quería que aquello que lo estaba haciendo tan feliz desapareciera por unas muy extrañas coincidencias. No fue fácil recuperarlos, pero con suficiente efectivo, nada es imposible, excepto quizás tener ojos que funcionen. No le dije nada a Koji, pues él dibujaba más que nunca, y no quería que esos accidentes le hiciesen pensar que su arte estaba maldito. Pero así era. No divagaré demasiado en lo que sigue. Solo les diré que hice una pequeña reunión donde les mostré a diversas personas los dibujos de Koji, junto con sus 2 últimas obras de arte, que según Koji eran lo mejor que había hecho. Cuando los mostramos, todos los invitados enmudecieron. Pensé que había logrado superarse a sí mismo con sus 2 últimas obras, pero no se habían quedado mudos por el talento de Koji, sino por lo que estaba en esas hojas de papel. Comenzó con un grito cargado de absoluto y total horror. Luego otros 2 lo acompañaron, como en un coro,
de herejes quemados en la hoguera, luego otros más, hasta que todos los invitados comenzaron a chillar enloquecidos. Pude captar el momento justo en el que sus cuerdas vocales se desgarraban, y casi pude ver cómo sus rostros se deformaban en una expresión absolutamente horrible. Ante mi pésima vista, todas esas personas cambiaron su expresión a algo muy similar al grito de Van Gogh. Pregunté aterrado qué ocurría, pero nadie me respondió. Solo vi cómo algunos se tumbaban y lloraban en el piso como bebés, otros azotaban sus cabezas contra los muros de concreto, y otros comenzaron a suicidarse, utilizando todo lo que tenían a la mano. Uno de ellos incluso desgarró su propio cuello con las uñas de sus manos, y otro se prendió fuego, lanzándose licor a la chaqueta, para acto seguido acercarse su mechero al pecho. Luego corrió hasta donde estaban exhibidos los dibujos de Koji. Ese hombre, quizás con algo de razón, decidió morir junto con aquellos malditos trozos de papel. Koji me ayudó a escapar, y los bomberos lograron salvar a los pocos que no habían decidido suicidarse en ese momento, cosa que conseguirían 2 días después. La policía los interrogó, igual que a nosotros, y de nuevo, gracias a mi gran fortuna, pude conseguir, aunque de manera incompleta, algunos de los testimonios de aquellas personas que vieron el arte de Koji Sakurai. Lo que pude conseguir me dejó absolutamente aterrado, pues ninguno de ellos había visto lo mismo en el interior de los dibujos de Koji, lo que mostraba eso que yo solo distinguía como una mancha oscura. Era algo indecible, horrible y una abominación absoluta. En esas hojas de papel se mostraban los peores terrores de las personas que veían el dibujo. De algún modo las líneas se conectaban de un modo especial dependiendo de la persona que lo viera, y lo que aparecía era tan horrible que simplemente no podían soportarlo. Le pedí a uno de mis asistentes que buscara imágenes que se asemejaran a lo que los testigos aseguraban haber visto en el interior, aunque él asegura que ningún artista podría interpretar de manera correcta lo que aterró tanto a los hombres y mujeres que vieron el arte de Koji. Las imágenes que dejo a continuación son lo más parecido posible a lo que algunas de las personas que sobrevivieron, al menos al incendio, vieron, porque nadie más que yo sobrevivió a ese acontecimiento. Todos los invitados se suicidaron, a pesar de los esfuerzos de las autoridades encargadas. No supe qué hicieron los demás, pero uno había metido la cabeza en el excusado hasta ahogarse, y otra se había mordido la lengua hasta arrancársela, poco después de que le pusieran la camisa de fuerza. Y a Koji, bueno, a él lo desaparecieron de este mundo y de la historia, y casi me hacían lo mismo a mí, pero afortunadamente yo no era un desconocido como Koji Sakurai. Yo era muy conocido e importante. Solo me amenazaron con no hablar jamás sobre ese chico. Y así lo hice por casi 5 años. Pero tenía que hablar de aquel chico que solo dibujaba lo que podía. Por desgracia, ese algo era absolutamente abominable, aunque ni él sabía lo que era. 2 o 3 días antes de la exposición particular que hicimos, le pregunté en qué pensaba cuando hacía los dibujos. Él me respondió con lo siguiente: al principio nunca pienso en nada, solo hago una espiral que se hace más y más pequeña hasta que el rostro muerto de mi madre aparece en mi mente.
Al verla, intento replicar su rostro putrefacto en la hoja, pero siempre haciendo espirales. Cargo el grafito en el momento preciso para darle forma al rostro, cada vez más aterrador, de mi madre muerta. Claro, no siempre consigo hacer presión en el momento justo, por lo que debo intentar en otra vuelta. Dudo que Koji Sakurai tuviera un talento especial, pero esa extraña técnica y su esmero lograron crear algo que podría destruir a cualquier persona que tuviera la desgracia de ver su aterrador e increíble arte. Al día de hoy, 30 de diciembre del 2021, he matado 216 personas en 5 años, y pronto serán muchos más. Nunca imaginarán lo fácil que es terminar con la vida de cualquier persona y que nadie se entere del verdadero responsable. Solo se necesita ser ingenioso. Al día que escribo esto, ya he acabado con la vida de 216 personas, sin contar a los familiares que se suicidaron o murieron como efecto colateral. El número sorprende, ¿verdad? Pero este solo es el número de gente que he matado durante los últimos 5 años, y lo cierto es que aún soy muy joven, y cada día me hago mejor en el arte del asesinato. Espero ser capaz de matar directamente a al menos 1000 personas en lo que me queda de vida. Aunque, quién sabe, quizás mi suerte se acabe, pero lo intentaré. Quizás tengas la suerte de ser una de mis víctimas, aunque lo cierto es que soy muy selectivo. No todos tienen la suerte de ser mis presas. Seguramente te preguntarás cómo logré matar ya a tantas personas sin ser capturado. Pues bueno, lo cierto es que estoy bendecido, por así decirlo. Mi salud es considerada una verdadera rareza. Soy un hombre que no muestra los síntomas de las enfermedades, ya sea una simple gripe o incluso SIDA. Soy uno entre 1000 millones. Gracias a ello es casi imposible que alguna enfermedad me deteriore como a los demás. Tengo en mi cuerpo básicamente todas las enfermedades conocidas por el hombre. Eso sí, conseguirlas no fue nada sencillo, eso te lo puedo asegurar. Durante años me pinché con todo lo que encontraba, comí cualquier porquería del suelo, incluidos los excrementos de los animales. También lamía los baños públicos y metía mi pene en todo lo que tuviera frente a mí, incluidos mijitorios del baño de hospitales, que a veces estaban salpicados con sangre, y claro, tuve relaciones con las prostitutas más sucias que pude hallar. Todo con tal de adquirir las peores enfermedades de este mundo. Si intentara listarlas me llevaría todo el día. Solo puedo decir que, aunque muchas personas piensan que el VIH es la peor, lo cierto es que hay muchas otras que son más horribles. Pero como dije, no importa el nombre de la enfermedad, mi cuerpo no muestra los síntomas ni tampoco se merma mi salud. Simplemente están allí, listas para atacar a quien yo seleccione. Si te veo como mi presa, puedes estar seguro de que morirás. Para conseguir víctimas y asesinarlas, tengo un sistema estricto. Primero que nada, terminé la carrera como médico, y debo decir que soy muy bueno. Si yo lo quisiera, estoy seguro que podría salvarle la vida a cualquiera, pero eso no me divierte. Por ello decidí ser enfermero. Muchos me cuestionan ello, y yo solo les doy excusas baratas, pero la realidad es que es mucho más sencillo asesinar en este puesto. Como doctor, casi siempre estaría acompañado, ya que solo debo presentarme en determinados momentos, pero como enfermero, paso mucho más desapercibido. Puedo ver a los pacientes cuando quiera, puedo estar cerca de su comida, puedo manipular a mi antojo los medicamentos. Claro que no los cambio ni nada, pero un poco de sangre o saliva por aquí y por allá, y listo, están condenados.
Tantas enfermedades de golpe son letales para personas que ya de por sí están mal de salud. Los ancianos o niños no podrían aguantar más que unas pocas semanas. Pero no son los que selecciono. No te confundas. No lo hago por piedad o algún estúpido sentimiento parecido. A mí lo que me gusta es ver el deterioro físico y mental de las personas atractivas y que se encuentran en excelente estado físico, aquellos que estén orgullosos de sus cuerpos y les guste presumir su belleza. Esos son los que yo elijo para pasar por el largo, desesperante y horrible camino al infierno. Ah, qué idiota es la gente. Es tan fácil encontrarlos en internet y descubrir si viven en un falso mundo de felicidad y perfección, como aquella chica de 21 años. Era sexy y todas sus fotografías eran de ella presumiendo su ropa de marca, o sus viajes a la playa, o dentro de restaurantes de lujo. Presumía su abdomen plano, como si fuera la única capaz de mantenerse en forma con todo lo que, según ella, comía. Pero cuando llegó al hospital por una intoxicación alimenticia, su destino estuvo sellado. Un poco de mi sangre en la primera inyección, y todo para ella había acabado. Día a día vi cómo todo su mundo se derrumbaba. Primero no fue la gran cosa, seguía mostrando sus fotos como si nada, pero luego de 10 días las publicaciones fueron mucho menos frecuentes. Cuando volvió al hospital 2 semanas después, estaba claro que algo estaba cambiando en ella, pero seguía optimista. Cada tantos días subía una foto de ella en el hospital. La caja de comentarios en sus fotos se llenaban con buenos deseos y halagos, pero con cada nuevo diagnóstico que se le daba, ella comprendía, de un modo mucho más claro, que su vida estaba arruinada. Al cabo de un mes, había adelgazado tanto que era difícil verla. A los 2 meses, ya no subía fotos de ella misma, pero miraba su teléfono con lágrimas en los ojos, viendo lo que una vez fue. Su salud mental después de la 9ª semana se destruyó mucho más rápido que su cuerpo. Haber perdido tanto debió ser insoportable. Un día estaba presumiendo la comida gourmet que devoraba, y al otro, sus dientes se caían de la boca. Oh, qué delicioso fue verla morir. Se suponía que aún tenía 2 semanas de vida, pero ella estaba tan destrozada que un día simplemente decidió que ya no podía. Fue a dormir y no despertó. Fue como si ella apagara su corazón. Eso me hizo recordar un poco a mi hermanita, la pequeña Samantha. En verdad la amaba. Qué linda y pequeña era, blanca como la porcelana y con rizos como de oro, graciosa y casi hiperactiva. Aún hoy en día le agradezco a Dios por haberla dejado del mismo tamaño por muchos años. Cuando cumplió 12, temía que se desarrollara y su inocencia se perdiera. Pero no fue así. Se mantuvo de ese tamaño por años y años. Cuando cumplió 16, mi madre la llevó con muchos doctores para que nos explicaran por qué parecía no crecer. Fue allí donde me enteré que algo andaba muy mal con ella. Aparentemente, ya no crecería ni se desarrollaría como una mujer. Para desgracia de Samantha, tenía una condición en extremo rara, pero además sufría de una extraña enfermedad en los huesos y la piel. La sola noticia destrozó a mi madre y hermana, pero yo estaba fascinado y encantado. Gracias a sus enfermedades, mi preciosa hermanita se había mantenido pequeña, frágil e indefensa por muchos años más. Mil gracias, Dios, en verdad te lo agradezco. O quizás fue obra de Satanás. Ese día mi madre también pidió que me examinaran, y fue allí cuando descubrí mi extraña forma de reaccionar a las enfermedades, o mejor dicho, cómo no reaccionaba a las enfermedades. Mi condición era un verdadero milagro, y aunque eso alegró a mi madre, por otra parte, mi hermanita, 2 años mayor que yo, pero siempre más pequeña y débil,
Me vio con una mezcla de confusión y envidia. Envidia, porque un monstruo como yo estaba sano y estaba bendecido. Y ella, la pobre Samantha, siempre amable y buena, estaba enferma y pronto moriría en agonía. ¡Qué maravillosamente injusto es este mundo! Los siguientes 2 años fueron los mejores días de mi vida. Los lloriqueos, los quejidos, todo ello se grabó a fuego en mi mente. Me encantaba, me fascinaba, me excitaba, me hacía sentir mejor que nunca. Los últimos 3 meses de vida de mi hermana fueron maravillosos. Ella no podía levantarse, sus huesos se habían acomodado de un modo tan extraño que partes de ella estaban engarrotados, mientras que el resto estaban torcidos en posiciones imposibles. La piel se le había resecado y era amarillenta. Estaba tan estirada en algunas zonas que parecía estar a punto de desgarrarse. Llagas habían aparecido en algunos puntos donde sus miembros no podían separarse y su quijada se había torcido a su derecha, al mismo tiempo que sus labios se habían contraído tanto que mantenían una eterna expresión de estupidez y terror. Los ojos se le habían hundido y se habían vuelto casi amarillos. Además, ya era casi calva. Mi Dios, qué escena más maravillosa. Pero eso no era todo. Mi padre estaba casi tan mal como ella. Había vendido su empresa para cuidar a su pequeña, a la cual no había visto más que en algunos cuantos de sus cumpleaños. Eso, hasta que nos contaron de su enfermedad. A partir de ese momento, su mundo era la pequeña, débil y enferma Samantha. Esa fue la primera vez que lo noté, pero lo vería cientos de veces en el futuro. Cuando una persona se enferma de tal modo, las personas que más sufren no son los enfermos, sino los que más los aman. Ver morir lentamente a tu amada hija te destruye por dentro, eso es definitivo. Pero ocurre algo más, algo tan fascinante como divertido. La salud de mi padre también comenzó a deteriorarse. Casi no dormía, siempre buscaba darle las mejores atenciones a mi hermana y nunca trató sus propias enfermedades. Siempre decía que no era importante, pero una neumonía que tuvo 2 semanas antes de la muerte de mi hermana sí era la gran cosa. Por cuidar tanto a mi hermana, mi padre murió 5 días antes que ella. El golpe fue lo suficientemente duro como para que Samantha intentara matarse, pero no pudo herirse lo suficiente con el cuchillo, por lo cual tuvo que esperar hasta que la enfermedad la mató. La mejor semana de mi vida me quedé solo con mi madre y la herencia de mi padre. Mi madre estuvo muy feliz cuando le dije que quería ser doctor. Ella seguramente pensó que quería ayudar a los demás, pero era exactamente lo contrario. Yo solo quería ver a más personas agonizar y morir como Samantha y mi padre. Afortunadamente, mi extraña condición era perfecta para ello. Con el paso de los meses me di cuenta que podía atacar a muchas personas sin que se me pudiera relacionar directamente con sus muertes. Como tengo tantas enfermedades, depende de mi víctima cuál de ellas se presente con mayor intensidad. Y si es resistente a alguna, esta no se desarrolla. Por todo ello, no se me puede relacionar con ninguna muerte, porque casi todas son muy diferentes. Como fue el caso de un musculoso muchacho, el jugador más valioso, como le llamaban sus compañeros de equipo en todas las fotos que encontré de él. También trabajo medio turno como enfermero personal, por lo cual lo atendí cuando se rompió la pierna. Ese muchacho reaccionó de una manera inusual a mis enfermedades. Quizás ya había tenido una enfermedad por transmisión sexual, porque días después de haber bebido mi sangre y saliva, el joven presentó docenas de enfermedades en su zona íntima. Ni siquiera yo estoy muy seguro de por qué pasó eso, pero sus genitales
básicamente se pudrieron frente a sus ojos, y eso bastó para que 6 semanas después se volara la cabeza de un tiro. Ese final no me gustó mucho, pero lo que sí me gustó fue ver a su madre convertirse en una momia por la preocupación de lo que le ocurría a su hijo. No tienen ni la menor idea de cómo se destruye una persona cuando ve sufrir a sus seres queridos. Aquella mujer fue el ejemplo más radical que he visto, de supermodelo a momia, todo en 6 semanas. No me cansaré de decirlo, amo este horrible mundo. Ayer terminé de mezclar las nuevas grabaciones. No te conté, ¿verdad? Me encanta grabar los gritos, quejidos y sollozos de los desgraciados que se convierten en mis víctimas. He recopilado más de 1000 horas, pero he recortado solo las mejores partes. Mientras escribo esto, escucho una selección con los mejores chillidos y lamentos. Ahora mismo, escucho los berreos de una chica de 15 años. Fue a parar al hospital donde trabajo tras tomar una sobredosis de pastillas. O eso le dijo a su padre. La chica estaba bien. Nunca moriría por lo que se había tomado. Solo eran pastillas efervescentes. Pero una vez que la conocí, su destino estaba sellado. 9 meses de agonía. Bien pudo ser el embarazo más doloroso y terrible del mundo. Justo suena la mejor parte. Ella chillando y gritando, le reclama a Dios y al mundo. Se deja caer de la cama y comienza a golpear su cabeza contra el suelo. Escucho el sonido lejano y amortiguado. Me emociono, solo de pensar en la escena. Está a punto de terminar esta recopilación de 10 horas con los quejidos de algunas de mis víctimas más destacables. Pero apenas va a comenzar lo mejor. 1 hora con una mezcla de los gritos más desgarradores de mis víctimas. El sonido podría ser espantoso para cualquiera, pero para mí es como un coro de ángeles. Finalmente, mi habitación está en silencio. Ya es hora. Tengo que ir a dormir. Mañana tengo que despertar temprano. Después de todo, me voy a mudar. Necesito ampliar mis horizontes, trabajar en otros lugares y conseguir nuevas presas. ¿A dónde iré? No lo sé, pero quizás me veas alguna vez. Soy el enfermero alegre que te hace sentir cómodo, el que te hace reír y es atento con tus necesidades. Pero también soy el que te está matando y está guardando tus gritos y chillidos como un tesoro. Te estaré esperando, te estaré observando y te estaré matando lentamente. Aquella fue quizás la mujer más hermosa que jamás hubiera visto. Fue solo por unos segundos, pero puedo apostarlo. Luego su belleza desapareció en tan solo un instante. Su precioso cabello dorado se despegó de ella en un segundo, y su rostro terso y perfecto fue reemplazado por una grotesca versión de sí mismo, lleno de ampollas que reventaban mostrando su carne roja y el hueso. Quizás muchos de ustedes conozcan las aguas termales, ¿no? Bueno, el sitio del que les hablaré es algo similar, solo que aquí los llamamos los cráteres hirvientes. ¿Que por qué no somos simplistas y los llamamos aguas termales como todos? Muy simple, porque en verdad están hirviendo. El sitio en el que trabajé por casi 10 años contaba con más de una docena de lagunas formadas por la nieve derretida. El agua de estos era tan caliente que podría cocinar a un ser humano en segundos. Bueno, para ser justos, era posible meterse hasta la altura del pecho en algunas de estas lagunas durante un par de meses al año. La temperatura de estas iba desde los 50 hasta los 75 grados, perfecto para beber whisky con los amigos, sobre todo si había posibilidades de follarse a alguna de sus compañeras después.
por lo que, como imaginan, era un lugar muy frecuentado por los universitarios cuando salían de vacaciones. Para su desgracia, no era la época para entrar en las lagunas. La temperatura para esas épocas estaba al máximo. Maldigo al primer estúpido y al resto de idiotas que continuaron mal informando a la gente. Algunos chicos aparecían asegurándome que un amigo les dijo que en la última laguna al este siempre se encontraba a unos 55 u 80 grados, como si su estúpido amigo llevara consigo un maldito termómetro. Por suerte, hasta ese día no ocurrió ninguna tragedia, pero cada tantos años aparecía una nueva historia sobre un pobre infeliz que había caído a una de las lagunas. Con el tiempo les tomé cariño e incluso aprendí un par de ellas. Mi favorita era la historia de la madre asesina. Según iba la historia, una mujer que padecía de sus facultades mentales fue violada por un desgraciado que nunca fue atrapado. Poco después de que su hijo naciera, la mujer lo llevó a bañar a una de las lagunas. Como es una historia de terror, obviamente lo hizo en la temporada en que el agua hervía más que nunca. La historia era contada de muchas formas, pero la recuerdo en su versión más gráfica. Espero que no estés comiendo ahora mismo. La mujer primero metía las piernas del infante al agua, lo que producía que el pequeño comenzara a gritar con todas sus fuerzas. Gracias a ello, muchas personas acudieron al lugar, llegando siempre en el momento ideal para ver la aterradora escena final, pero muy tarde para salvar al bebé. A esa temperatura, las ampollas que se producían en el cuerpo del bebé eran tan grandes que parecía estar envuelto en una burbuja hecha a medida. Pero, como la mujer quería lavarlo, tallaba la piel sensible del bebé con una fibra gruesa, despellejando poco a poco al infante, desde sus regordetas piernitas hasta su barriguita y finalmente su cabeza. Lo que quedaba cuando las personas llegaban al lugar era un cadáver diminuto, sanguinolento, humeante y con una expresión grabada en su rostro que podría hacer vomitar a cualquier forense. La mujer ignoraba por completo a las personas que veían incrédulas la horrible escena, mientras ella continuaba arrancándole la piel al cuerpo de su hijo, como si éste fuera una serpiente mudando. Si quieres darte una idea de cómo lucía el bebé en ese momento, busca imágenes de los bebés arlequín. Es lo más parecido que podrás encontrar. La historia termina con la mujer susurrándole al cuerpo cocinado de su bebé: Ya estás limpiecito. Impactante, pero eso no era más que una historia de miedo. Lo siguiente que les voy a contar es real, pero no se me ocurre un mejor momento para hablar de esto, por lo que tendrán que esperar un minuto para conocer un par de detalles importantes. Si no estás acostumbrado al agua caliente, puedes sufrir quemaduras a partir de los 45 o 40 grados, pero nada realmente serio. El problema verdadero comienza cuando la temperatura sobrepasa los 70 grados. Las lagunas hierven en esta parte del mundo a los 97 grados por la altura. Casi todas las lagunas están en ese rango de temperatura, por lo que puedes imaginar lo que podría ocurrir si metes las manos en el agua. Metías una mano para comprobar la temperatura y luego al sacarla las ampollas se adherían a todo lo que tocaras como un guante de piel. Tu cuerpo intenta salvarse mandando fluido a las quemaduras a fin de disipar el calor. Por ello, si tus quemaduras son demasiado severas, perderás líquido tan rápido que no importa si no mueres de inmediato. La presión sanguínea cae en picado, entras en shock y finalmente tus órganos fallan para terminar con tu muerte. Pero aquella chica no tuvo que esperar tanto. Ella no alcanzó a entrar en shock. Ella simplemente desapareció en aquella laguna apestosa de agua hirviente. Como ya lo han de haber deducido, aquella joven de unos 20 años fue junto con un grupo de amigos a visitar las lagunas en la peor época posible. Pero como estaban seguros de que la laguna al lado oeste era la ideal, aparcaron cerca de esta, y al abrir la puerta el perro de la chica, un hermoso golden, salió disparado al agua. Seguramente estaba acostumbrado a nadar cerca de la casa de campo de la chica, quizás junto a un río o lago. Por ello,
No se lo pensó antes de zambullirse. Ese pobre perro cometió un terrible error, pero no tan estúpido como el error de su dueña. En cuanto las personas vieron al perro saltar a la laguna, gritaron de terror, igual que yo, pues ya sabíamos lo que le ocurriría al animal. El perro chilló de un modo horrible, apenas tocar el agua. Se hundió por un segundo, sacó el hocico e hizo un ruido como de graznido, para finalmente morir. La chica al escucharlo no lo pensó y se lanzó tras él a pesar de las súplicas del resto de personas que ya corríamos al lugar, pero a ella no le importó. La joven se lanzó al agua hirviendo. Vi todo en primera fila, por lo que pueden estar seguros de que lo que sigue es real. La hermosa chica que había corrido tras su perro emergió del agua sin su hermosa cabellera dorada. Su pelo se había desprendido al instante. La joven chapoteó desubicada por completo, pues sus ojos se habían derretido en sus cuencas. Su piel, antes blanca y tersa, había sido reemplazada con enormes ampollas que reventaban y dejaban al descubierto su carne rojiza. Verla en ese momento era simplemente repugnante, pero como era mi trabajo, tuve que ignorar todo aquello. Estiré mi mano hacia las suyas. Otro hombre, quizás uno de sus amigos, hizo lo mismo. Ambos la sujetamos, uno de cada brazo, ignorando por completo el dolor, pues su carne hirviente nos produjo quemaduras terribles. Tiramos de ella mientras las personas a nuestro alrededor gritaban y unos pocos nos sujetaban de la cintura para que no cayéramos al agua hirviente. Cuando ya casi la sacábamos, ella se quejó y dijo: ¡Qué estúpida soy! Fue entonces que supe que sí escuchó las súplicas de las personas que le rogaron no saltar. Su voz era grave y casi inentendible. El otro joven que me ayudaba no soportó más las quemaduras y soltó la mano de la chica. El cambio de peso repentino produjo que bajara de nuevo a la joven al agua hirviente. La pobre gritó de un modo mucho más horrible que el perro. Se mantuvo dentro del agua por más tiempo del que me gustaría admitir, porque los hombres que me estaban sujetando también estuvieron a punto de caer conmigo. Retomar el equilibrio nos llevó valiosos segundos que no teníamos, pero al final la levantamos de nuevo, por desgracia en ese momento, y como si algo la succionara de vuelta en la laguna, la chica cayó y esta vez se hundió hasta el fondo. Pensé que se me había soltado, pero al ver mis manos, noté que su brazo se había desprendido de su cuerpo. La busqué con la vista, pero lo único que vi con tanto vapor fue a unos 5 metros de nosotros al Golden, o mejor dicho, lo que quedaba de él. El perfecto abrigo para fiestas. Todo lo que antes era el animal, ahora se separaba, piel, carne y huesos. La chica ya no emergió de nuevo, solo un caldo rojizo que se fue haciendo rosado a medida que pasaban los segundos. Como ya les mencioné, sufrí serias quemaduras. Cuando solté la mano de la chica, la piel de mi mano se fue con ella, pero en comparación a la joven, no tenía de qué quejarme. Me llevaron a urgencias y por ello no pude ver el cuerpo de la chica. Así es mejor. No deseaba ver su cadáver espantoso y cocinado. Espero que esta historia les deje más de una lección, porque yo veo muchas en ella. Quizás la más importante es: no seas idiota. Paulina agonizó de una forma horrible durante 29 días seguidos. Dios mío, nunca pensé que el cuerpo humano pudiera tomar una apariencia tan repugnante, pero yo lo vi con mis propios ojos. La escuché agonizar, quejarse y chillar por días y días, hasta que finalmente sus cuerdas vocales se destrozaron por completo. Luego de eso, siguió sufriendo aún más, y después murió sola, y con un aspecto horrible y asqueroso. Esta no es una historia de fantasmas, tampoco es un invento mío. Ella realmente existió, pero claro, no se llamaba Paulina. Tampoco diré el nombre de la ciudad donde ocurrió esto, pues
A pesar de haber pasado casi 15 años, el recuerdo de aquella chica aún sigue presente en el hospital y en toda la ciudad, por lo cual ocultaré mucha información. A pesar de que yo conozco más detalles del caso que a continuación narraré lo mejor que pueda, yo tuve la fortuna, o mejor dicho, la desdicha de convivir con Paulina durante su estadía en el hospital, y al final ella terminó contándome cosas que seguramente tenía la intención de llevarse a la tumba. Paulina es quizás el mejor ejemplo de una persona estúpida que cometió muchas estupideces en su juventud. Es el tipo de persona que hoy en día abunda. Ya saben, era el tipo de chica que pensaba que era el centro del universo, la que afirmaba estar en lo correcto y saber más que todos a pesar de ser muy joven. Ella creía que su percepción de la realidad era la correcta y que todos debían pensar igual que ella, pero estas ideas solo eran en pro de sí misma. La justicia era relativa, al igual que su estado de ánimo, y eso es muy peligroso. Paulina me contó su historia el día 19 después de ser internada en el hospital. Para entonces, su salud ya estaba muy deteriorada. El aroma era horrible y su rostro pálido y demacrado me veía con los ojos de un cadáver. Su voz era apagada, casi no la escuchaba, pero aún lo recuerdo todo perfectamente bien. Los detalles se grabaron a fuego en mi cerebro. Ella comenzó diciéndome que nunca pensó en el futuro. Ella dijo que solo pensaba en su satisfacción y en su alegría actual. Pensaba que el día de mañana no existía y por ello daba rienda suelta a todos sus caprichos. Paulina nació en cuna de oro, lo que significaba que tenía la vida resuelta desde que nació. Sus padres eran ricos, pero ellos no la descuidaban. Entre lágrimas me dijo que no entendía por qué era tan estúpida, pues su padre era un hombre maravilloso, quizás el mejor ejemplo de ser humano que jamás conoció. Pero aún con eso, ella lo despreciaba sin ninguna razón aparente. Le dijo que lo odiaba en múltiples ocasiones, y muy seguramente el pobre hombre murió pensando que su hija lo odiaba incluso el día que falleció en un accidente de coche. Paulina, avergonzada de sí misma, dijo que había agradecido eso, ya que su padre evitaba que ella se descarriara, pero con su muerte vio una oportunidad de oro. Convenció a su madre para que viajara y de ese modo pudiera superar el dolor que sentía por la muerte de su marido. Su madre, dominada por el dolor, aceptó dejar a Paulina prácticamente sin supervisión a la edad de 16 años. Lo que ocurrió desde ese punto fue una caída en picado de la moral y comportamiento de la chica. Drogas, alcohol, fiestas y sexo. Ella se convirtió en una puta con todas las letras. Tenía relaciones sin protección, pese al riesgo que ella sabía que significaba. Se acostaba con cualquier desconocido y en cualquier lugar. Casi nunca recordaba con quién estaba, pues siempre estaba drogada y borracha. Como era de esperar, más pronto que tarde la chica contrajo docenas de enfermedades y finalmente quedó embarazada. Pero nada de eso la detuvo, todo lo contrario. Una idea tan enfermiza como cruel pasó por su mente cuando se enteró de su embarazo. ¿Cuánto podrá soportar este bastardo con mi ritmo de vida? Me dijo esto con sus ojos rojos por las lágrimas. En verdad, parecía estar arrepentida del asco de ser humano que fue. Durante los siguientes meses, la mujer continuó con su ritmo de vida desenfrenado. Todos los días se embriagaba y casi no dormía por toda la droga. Además, utilizaba fajas muy apretadas para que su figura, que ya estaba empezando a ser menos atractiva, no se viera menos esbelta por su barriga, que cada vez crecía más y más. Todo esto habría bastado para abortar al pobre bebé en poco tiempo, pero como si se aferrara a la vida, se mantuvo dentro de Paulina por 7 meses. Paulina para entonces ya casi no podía ocultar su embarazo, por lo cual decidió abortar, pero al final no pudo llevar a cabo su monstruosa decisión, pues después de una fiesta,
en la cual se drogó hasta no saber nada de sí por 2 días. Se despertó y el bebé ya no estaba en su interior. Nunca pudo decir qué fue lo que pasó, pero estaba segura que, posiblemente, lo había arrojado en un callejón o simplemente había lanzado su cuerpecito a una alcantarilla como si fuera un desecho. A ella no le importó en ese momento y simplemente se olvidó del suceso por algunos años. Paulina no se volvió a embarazar por una aventura y no porque comenzara a cuidarse o algo así. El motivo por el cual dejó de tener relaciones fue porque todos ya sabían que era una zorra que tenía tantas enfermedades que ni siquiera se podían contar con los dedos de ambas manos. Además, su belleza se había deteriorado horriblemente en esos 2 años, pero claro, fueron más de 800 días drogándose y bebiendo, como si no hubiera un mañana. Por ello, ya nadie la llevaba a la cama. De hecho, muchos de sus conocidos y amigos de juerga la habían abandonado por ser demasiado intensa a la hora de festejar. Cuando cumplió 19, ya nadie se le acercaba por su mala fama. Ese fue justo el momento en el cual comenzó a razonar sobre su forma de actuar. Paulina tuvo una evolución que desgraciadamente muchas personas no logran alcanzar. Razonó y aprendió. Por desgracia, eso no cambiaba el pasado. Sus pecados no desaparecerían por ello, lo que produjo una terrible depresión en la mujer. Ella sabía bien que un futuro feliz, una vida sana y una pareja estable eran ya imposibles. Pero lo que más le dolía era lo que le había hecho a su hijo. Lo asesiné de un modo horrible. Lo maté lentamente. Me merezco esta agonía, dijo ella con voz quebrada. Cuando Paulina recién cumplió los 21 años, se decidió por la inseminación artificial. Claro, con sus antecedentes no debió ser tan sencillo, pero gracias a la magia del dinero pudo conseguirlo, y así Paulina se embarazó por 2ª vez. Estaba emocionada, se juró hacer lo mejor que pudiera por este nuevo bebé, pero el pasado a veces te persigue, y cuando te alcanza, es sin misericordia. La chica no tuvo ningún problema por los primeros meses, pero a partir del 4, las cosas dieron un giro de lo más horrible. Ella dijo que durante el ultrasonido de rutina, la imagen de su bebé era clara. Paulina estaba feliz, pero cuando el médico estaba por terminar, su rostro serio cambió por uno sorprendido. Se acercó al monitor y se quedó en completo silencio. Esto preocupó mucho a Paulina, la cual le preguntó si todo estaba bien. El médico no respondió, solo le mostró el monitor, en el cual algo extraño se veía al lado del rostro de su hijo. Era como otra cabeza, pero no estaba adherida al bebé, y claro, esta no estaba allí antes. El médico terminó el ultrasonido y la citó en 2 semanas para otro. Le aseguró a la mujer que no era nada grave y que, quizás, el aparato estaba fallando. Esto tranquilizó a Paulina, pero desde entonces la mujer comenzó a tener una pesadilla recurrente. En esta, Paulina parecía desnuda en un callejón apestoso y oscuro. Había basura, condones y vómito por todos lados. La mujer se levantaba con mucha dificultad. Sentía que pesaba 1 tonelada. Apenas podía moverse, pero el sonido de un llanto desesperado la obligaba a avanzar hacia la fuente. Paulina estaba tan interesada y desesperada por saber quién lloraba, que ni siquiera se limpiaba la inmundicia que se le había adherido al rostro y cuerpo por haber estado tirada de bruces sobre el vómito y la basura. Con cada paso, sus pies se sentían más y más pesados. El llanto se hacía mucho más estridente y la oscuridad mucho más densa. El ritmo cardíaco de la mujer siempre se disparaba cuando, después de caminar por lo que parecían horas, llegaba a una alcantarilla de la cual emergían los gritos, que eran desesperados, y de un bebé.
Allí me quedaba inmóvil y en silencio por unos instantes, y siempre despertaba cuando mi hijo emergía de la alcantarilla. Su piel era rosada, su rostro estaba aplastado, no tenía un ojo, pero el otro casi se salía de su órbita, y un lado de su cabeza estaba abollado de un modo horrible. Esa imagen siempre me despertaba. Paulina me dijo que intentó no tomarse ese sueño muy en serio, a pesar de saber qué significaba. El pasado la había alcanzado. La joven comenzó a tomar algunos tés para relajarse, todos naturistas, para que no afectaran al bebé. Ahora su bienestar era lo más importante, pero nada funcionó. Hasta sus últimos días siguió teniendo ese horrible sueño. El día del ultrasonido llegó y por desgracia yo estaba presente, por lo que soy testigo de lo que ocurrió. Cuando la imagen del bebé se mostró en el monitor, algo había reemplazado su rostro. El doctor no pudo evitar dar un grito de absoluto terror al ver lo que parecía un cráneo deformado en el lugar del rostro del feto. Yo no pude evitar mirar esa extraña y aterradora imagen. Sé que a veces las imágenes que se muestran en el monitor son extrañas, pero lo que aparecía en ese momento era absolutamente abominable y se mantuvo así por tanto tiempo que nos hizo comprender que eso no se trataba de un error. Así lucía el hijo de Paulina. En definitiva, está fallando esta cosa. No se preocupe, el bebé está bien. Conseguiremos... No. Paulina lo interrumpió con un susurro. Sus ojos miraban a la nada y las lágrimas se acumulaban en ellos. Algo malo está pasando. Desde hace 2 días que mi bebé no se mueve. Está como muerto. No piense de ese modo, dijo el doctor para tratar de tranquilizarla, pero el rostro de la madre mostraba que claramente no le estaba prestando atención. Estaba perdida en una idea. Muy posiblemente pensaba que su primer hijo estaba detrás de esto, o quizás Dios la estaba castigando por su conducta. Yo no creí que algo tan grave estuviera pasando en ese momento, hasta que un tiempo después, esa mujer fue internada en una habitación del hospital. En un primer momento no la reconocí y no le hice mucho caso, pero con el paso de los días, y dado que yo estaba encargado de la limpieza de su habitación, supe que era aquella misma chica. Gracias a los enfermeros me enteré del motivo por el cual estaba allí. Aparentemente su bebé había muerto dentro de ella y no podía expulsar su cadáver. No sé mucho de medicina, pero una cosa que dijo una de las enfermeras resumía muy bien lo que le pasaba a Paulina. Se está pudriendo por dentro. El acontecimiento aparentemente era de lo más extraño, pues llamaron a diversos doctores especialistas, los cuales, al ver la situación de Paulina, terminaban simplemente anonadados por su caso. Me enteraría poco después que era imposible sacar el cadáver del bebé sin matar a la mujer. Simplemente no había nada que hacer, solo rezar por su bien. Fuera lo que fuera que mantuviera el cadáver del bebé dentro de Paulina, no lo soltaba. Como dije antes, yo estuve en la habitación de Paulina prácticamente todos los días desde que llegó. Pude apreciar su deterioro progresivo y escuchar sus llantos y quejas por el intenso dolor. Solo puedo imaginar lo mucho que sufría al literalmente pudrirse desde dentro. También estuve presente durante algunos de sus ultrasonidos. Realmente no se veía mucho, pero en una ocasión pude jurar que vi de nuevo ese horrible y diabólico cráneo deformado. Y creo que Paulina también lo vio, pues gritó de un modo desgarrador. Desde ese día, creo que fue el 17 después de su ingreso, Paulina se negó a hacerse otro ultrasonido, pese a las súplicas de los médicos. Como ya dije, pude apreciar cómo la salud de Paulina se destruía. Al principio se quejaba de un fuerte dolor en el vientre y la espalda. Su estómago estaba hinchado, pero parecía un embarazo normal. Para el día 5, la chica gritaba y lloraba por el dolor. Decía que le dolían mucho los riñones
Cuando orinaba, sangre estaba mezclada con la orina, pero lo más horrible estaba en el tono que estaba adquiriendo su estómago. Grandes manchas como hematomas se formaban en todo su vientre. Además, su rostro cada vez se hacía más y más lívido. Sus labios estaban resecos y grandes bolsas aparecían debajo de sus ojos. La mujer apenas dormía unas 4 horas por día y después me enteraría que, cuando lo hacía, tenía aquella terrible pesadilla que no la dejaba descansar. Después del día 8 ya no podía mover las piernas por el dolor. El solo intentarlo le producía un sufrimiento insoportable. A partir del día 11, lo sólido que comía era vomitado prácticamente de inmediato. Desde el día 13, apenas podía dormir 2 o 3 horas por noche y siempre despertaba gritando por sus pesadillas. Para el día 15, su vientre era prácticamente negro. La anestesia, que era constante a esas alturas, apenas le aliviaba un poco el dolor. Siempre estaba llorando. El dolor era tan terrible que le producía espasmos en algunos momentos. El olor se hizo totalmente insoportable. Apestaba como nada que haya olido antes. Era peor que la carne podrida y el estiércol. Aquel olor provenía de su vagina, de la cual brotaba pus y sangre coagulada en jirones largos y malolientes que me provocaban arcadas siempre que tenía que limpiar su habitación, lo cual era diario y al menos 4 veces al día. Tenía que cambiar por completo las sábanas, pues terminaban manchadas de esa sustancia maloliente y asquerosa. El día 17 dejaron de hacerle ultrasonidos y el 19 me contó su historia. Para el día 21 ya no podía hablar en lo más mínimo. Creo que se anticipó a ese escenario y por eso me contó sobre su pasado un par de días antes. Ahora, el motivo por el cual la pobre mujer gritó hasta destrozarse las cuerdas vocales fue porque la anestesia dejó de hacerle efecto el día 20. Desde ese día hasta que murió, ya nada podía mitigar el dolor que sentía. El día 23 escribió una pequeña nota que les leeré al final. Lo hizo con lo último de sus fuerzas y apenas era legible. Pero, por suerte fui yo quien la encontró. De haber sido alguien más, hubiera pensado que era un garabato y lo habría tirado. Desde el día 22, ver a Paulina era muy difícil. Su estómago estaba tan hinchado que parecía que iba a reventar en cualquier momento. Era al menos 2 veces más grande de lo que debería. La piel se le había estirado tanto que se estaba desgarrando. Su enorme barriga, que era de un negro intenso, tenía líneas rojizas que iban a lo largo de su vientre. Los fluidos que antes se podían identificar con cierta facilidad cambiaron. Ahora era una mezcla extraña de sangre coagulada, pus y carne de los intestinos de la mujer, que comenzaban a desprenderse de su interior y eran arrojados por su vagina. El aroma era totalmente insoportable. Ni siquiera el mejor equipo bastaba para evitar que el aroma me llegara. Pero lo que más recuerdo no era el aroma ni nada de lo demás. Lo que recuerdo más vívidamente era el rostro de Paulina, el cual lucía como el de una momia. Incluso se le había comenzado a caer el pelo, o más bien se lo había arrancado por la desesperación provocada por el dolor. Ella me veía con miedo y aún lloraba. El dolor que estaba experimentando era con toda seguridad el más horrible que cualquier persona pudiera vivir. Todo eso me estaba afectando muchísimo. Quería que todo aquello se acabara. Todos en el hospital lo deseaban. Pero claro, no podíamos acabar con su agonía, por más que estuviera mejor muerta. Era ilegal dejarla morir. Por ello Paulina tuvo que sufrir muchísimas horas más antes de finalmente ser abrazada por la muerte. La última vez que vi a Paulina con vida fue el día 27. Su estado era tan lamentable que francamente no encuentro las palabras para describirlo.
Simplemente diré que tenía menos intestinos adentro que afuera. El día 29, Paulina murió cuando la podredumbre alcanzó su corazón. Me contaron que esto produjo que la chica se sacudiera de modo violento, lo que produjo que su vientre reventara. El interior se regó por todo el piso de la habitación, mientras Paulina moría entre espasmos erráticos. La última vez que vi a Paulina estaba debajo de una manta, y todo lo que se había acumulado en su vientre yacía en el piso de su habitación, incluyendo el bebé que sí quería dar a luz. No sé si el castigo de Paulina fue excesivo. Ella de manera consciente le hizo algo igualmente horrible a su propio hijo, pero lo que sí puedo asegurar es que esto no hubiera pasado si ella no hubiera matado a su hijo no nato. Y no lo digo yo, lo dijo la propia Paulina en su nota final, la cual dice así: Este es mi castigo. Me duele tanto que quiero morir, pero sé que no pasará hasta que haya pagado el precio de mi pecado. Soy un idiota al haber pensado que podía matar a mi bebé sin consecuencias. Me odio, y ahora debo sufrir hasta la muerte por lo que hice.